os voy a presentar a los ponentes, a la ponente y al ponente. Ella es Isabel Torán López y es diplomada en enfermería y bioética, y él es Rafael Puente Guerra, que es geógrafo y máster en gestión social del hábitat. Y bueno, yo no voy a hablar del contenido de la conferencia, pero sí os adelanto que os va a sorprender. Creo que nos va a remover bastante y creo que va a ser un motivo de discusión en los próximos días al menos. Y yo creo que también, aportarán también muchas claves de cara a la agenda política de adelante. Y bueno, tampoco voy a hablar de las competencias profesionales de ellos, me quedo con las ganas porque son gente con un currículum tremendo. Pero sí me gustaría destacar un poco el perfil humano, personal y político que tienen ellos como trayectoria. Y es que ellos, los dos, tienen proyectos comunes muy importantes, entre ellos 3 niños preciosos, pero tiene uno que nos vincula desde muchos años, que es una lucha sostenida potentísima por lo público. Ellos, y no estoy exagerando, ellos dos y otra persona que ya no está, salvaron el único centro público del Albaicín del desahucio. Instauraron un comedor escolar ecológico que es ejemplo en toda Andalucía y en toda España. Son promotores y copartícipes de todas las movidas comunitarias, tanto en el polígono como en la ciudad, en fin. Yo creo que esto lo avala y le da credibilidad. Así que, bueno, pues a ver si de verdad nos vale, que yo creo que sí nos valdrá, y luego en el debate pues vamos viendo, ¿vale? Bueno, muchas gracias de verdad, gracias por vuestra invitación, gracias por esta iniciativa que tenéis tan fantásticas. Para nosotros ha sido un privilegio hacer una parada en la semana y venir de Granada a vuestra maravillosa ciudad y haber hecho ese camino por debajo de la sierra que está llevada hasta Nihuela, así que de verdad ha sido estupendo. Muchas gracias por vuestra invitación, de verdad. Bueno, os decía que yo trabajo de enfermera desde hace más de 30 años en un centro de salud de una zona de las que se llaman ahora una zona de integración social con muchas desigualdades, que es en la zona norte de Granada. Y yo, bueno, aparte de mis títulos, aunque en España conseguir títulos no es difícil, algunas veces, aparte de mis títulos, yo de mi trayectoria profesional lo que destaco, como ha dicho mi hermana Yuli, que es mi hermana, lo que destaco es que desde hace muchos años tengo un intenso compromiso con la asistencia sanitaria pública de Andalucía, con la salud pública y con los cuidados de las personas más vulnerables, ¿no? Es mi trayectoria profesional. Entonces, bueno, pues por este trabajo que tengo he tenido oportunidad de reflexionar algunas cosas que quería compartir con vosotros, que pueden ser importantes para tomar decisiones, porque una parte fundamental del juego de la democracia es ser ciudadanos y ciudadanas muy bien informados para tener criterios y poder participar, ¿no? La participación, ¿no? Entonces, yo, por suerte para vosotros, bueno, me siento entre amigos y amigas porque muchos de vosotros, la mitad de vosotros, somos conocidos desde hace años, ¿no? Por suerte para vosotros no va a ser una conferencia, ¿vale? No va a ser una conferencia magistral, sino que hemos intentado sacar algunos temas que pueden ser importantes para el debate, ¿no? Yo voy a hacer la introducción a Rafa, igual que yo, comprometido también en el activismo social y por su trabajo en el desarrollo local, en el desarrollo de las ciudades y de los pueblos, ¿no? Es urbanista y trabaja en eso, ahora el que lo explique mejor. Y yo me parece que, bueno, que hacemos un tándem que es complementario, porque yo me considero una enfermera muy geógrafa porque entiendo muy bien los ámbitos, y Rafa es un geógrafo muy enfermero porque entiende mucho también de cuidado, ¿vale? Así que creo que podemos hacernos complementarios, ¿no? Y como os decía, no va a ser una conferencia, sino voy a hacer una introducción a la intervención de Rafa, encuadrando algunos conceptos y algunos temas que pueden ser interesantes para luego
daros pie al debate esta tarde o en los siguientes días o en vuestras actividades que tenéis en vuestras reuniones o en vuestra vida profesional o en vuestra vida de activistas, ¿vale? Y bueno, quería empezar hablando de lo que significa la salud. La salud, seguramente si yo os pregunto a alguno de vosotros, os pregunto a todos, va a haber una horquilla de variabilidad de lo que significa la salud para cada uno de nosotros, ¿no? Aunque lo cierto es que la salud es un derecho reconocido en algunos artículos de la Constitución española, ¿vale? Aunque si repasamos la salud como ese derecho, como un valor de los ciudadanos y ciudadanas, ahora mismo, como lo entendemos, es el fruto de una evolución muy importante que ha habido a lo largo del siglo XX, ¿no? Desde primero del siglo XX, la evolución de lo que significa la salud para las personas ha evolucionado pues con todos los acontecimientos sociales, históricos que han ido pasando. También ha ido evolucionando con el pensamiento en general conforme ha ido pasando el siglo. Y podríamos decir que a lo mejor para algunos de nosotros la salud es no estar enfermo, que es una definición o un concepto más de primero del siglo ligado al positivismo, ligado a que la salud estaba relacionada o la enfermedad relacionada con enfermedades ocasionadas por gérmenes, por infecciones, y era una interpretación lineal de la enfermedad y de la salud. Estoy enfermo, una dicotomía, estoy enfermo o estoy sano, y está relacionado con una causa. La salud o la enfermedad tiene una única causa, una causa y un efecto, ¿no? Eso es un concepto de salud ligado a un pensamiento positivista de las cosas, pero conforme avanza el siglo, y a lo mejor a consecuencia de tanto sufrimiento que tuvo la población con las guerras mundiales, por ejemplo, ¿no?, aparece esta definición, que es una definición de 1946 de la Organización Mundial de la Salud. Esto fue antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de 1948, y fue después de las guerras mundiales, ¿no?, después de tanto sufrimiento de las personas, que ocasionó una manera más humanista, una corriente más humanista de interpretar lo que significa la salud, ¿no?, para los pueblos. Y esta definición, en su día, que dice así, ¿no?, es un estado completo de bienestar físico, psicológico y social, y no solo la ausencia de enfermedad, es una definición que ha tenido un impacto histórico muy importante, porque reconoce la integralidad de las personas, ¿no? Reconoce que la salud tiene muchos componentes y muchas aristas, y no solo es estar enfermo, sino que hay muchas condiciones que intervienen en lo que significa la salud para las personas, ¿no? Aunque conforme pasó el siglo, pues en la práctica ha sido una definición muy exigente, porque tener un completo bienestar, eso es muy difícil, ¿no? No se queda claro lo que significa tener ese... es un objetivo muy exigente. Y luego, conforme ha avanzado el siglo XX y al final del siglo XX, la salud tiene también componentes de dignidad, componentes de proyectos de vida. Eso en los países donde nos lo podemos permitir, porque hay países todavía donde ni la salud ni la vida tienen ningún valor, ¿no? Entonces, la salud entendida como un valor que ha evolucionado a lo largo del tiempo, y que tiene una serie de consideraciones, ¿vale? Un acontecimiento también muy importante del siglo XX fue esta conferencia, la conferencia de Alma Ata, que fue una conferencia en este año, en 1978. Alma Ata es una ciudad que está por ahí en el Kurdistán, no sé exactamente por qué se hizo en esa ciudad. La respaldó la Organización Mundial de la Salud y acudieron países de todo el mundo. Y es fundamental esta conferencia, la más importante del siglo XX, ¿no?, porque
fue la primera vez que se reconoció la responsabilidad de los gobiernos en la salud de los ciudadanos y además la participación en salud, la importancia de la promoción de la salud, responsabilidad de los gobiernos. Con esta conferencia se inicia la reforma sanitaria en Andalucía. Este es el respaldo teórico y legal que la reforma que se hizo en los años 80 se hizo en Andalucía con esta conferencia, la Conferencia de Cuidados Primarios de Salud. Estoy segura que ahora ningún país conseguiría algo semejante como esto, porque si queréis leerla, de verdad que merece mucho la pena, no es extenso, pero es una preciosidad esta conferencia de las cosas que propone. Promoción y educación para la salud basado en la participación de los pueblos. Y reconoce que las distintas comunidades enferman de distinta manera, porque hay una serie de componentes que os voy a traducir, me gustaría verlo traducido, no lo voy a traducir. Hay una serie de componentes que tienen tanta importancia en la salud como los propios sistemas sanitarios. Por ejemplo, las condiciones socioeconómicas, culturales y de desarrollo de los pueblos es el arco más grande que hay de arriba, ¿no? La producción de alimentos, la agricultura y la producción de alimentos, la educación, el trabajo, las condiciones de vida, el empleo, los saneamientos de las ciudades, los servicios de salud que están en redondillo, porque en nuestra sociedad tienen mucho protagonismo, pero es una parte del quesito, no más importante que el resto, ¿no? La vivienda, ¿vale? Y luego también hay factores individuales, estilos de vida y factores individuales, y también factores constitucionales o de herencia de las personas, en una proporción también pequeñita, ¿vale? Entonces, en esta conferencia de Alma Ata fue la primera vez que se puso sobre la mesa que la salud es un valor complejo y que además tiene muchos factores condicionantes que están relacionados con la manera de vivir de los pueblos y con sus condiciones sociales y sus estructuras económicas. Así que esta conferencia es de gran importancia por todo esto. Os traigo una estadística que la saqué del País en diciembre, así que está sacado de los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2019 y habla he sacado Melilla y Madrid, son dos ejemplos de mortalidades, de las mejores mortalidades en España y de los datos de donde más mortalidad y menos mortalidad hay por comunidades. Y se puede decir que la mortalidad en Andalucía es un 38% más alta que la de Madrid, por ejemplo, ¿vale? Y sí que ahora mismo, en el siglo XXI, en nuestro país, que se puede decir que es un país desarrollado, en el entorno de países desarrollados, las causas de muerte y de mortalidad prematura están relacionadas con la manera de vivir que tenemos. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las causas más importantes de enfermedad y muerte prematura, ¿vale? Hay que ver qué explicaría esta diferencia, ¿no? ¿Qué factores explican la diferencia entre vivir en Andalucía o vivir en Madrid, ¿vale? Esto también está muy estudiado y hay una diferencia también dentro de las ciudades de mortalidad bastante estimable entre vivir en el centro de las ciudades y en los barrios pobres de las ciudades. Por ejemplo, alguna estadística que he consultado dice que la diferencia en los barrios de Madrid es del 7% y la diferencia en Barcelona del 11%. Y cuanto más desigualdades sociales hay en las ciudades, en los países, más grande es esta diferencia. He leído una estadística que en algunas ciudades de Estados Unidos puede haber una diferencia del 20% entre los barrios ricos de la ciudad y los barrios pobres, ¿vale? En este sentido, una cosa que a mi hermana cuando se lo dije le llamaba mucho la atención es que el código postal es más importante que el código genético para saber de qué vas a enfermar y de qué vas a morir, ¿vale? Y eso quiere decir que a lo mejor los indicadores clásicos sobre los que medimos la salud
hay que modificarlo. Lo mismo Alma-Ata llevaba razón en que todos los factores condicionantes socioeconómicos y culturales tienen tanta influencia en la salud como que ya se está viendo en las estadísticas. Esto, a pesar de que se conoce, os voy a explicar esta gráfica que la vais a entender seguro, eso espero, vamos. ¿Sí? Esta gráfica se ha puesto en la base, está la cantidad de dinero que se invierte en el sistema sanitario, ¿vale? Está sacado de la Organización Mundial de la Salud. Y en el eje vertical están indicadores clásicos de salud, que es la mortalidad, ¿vale? Entonces, si vosotros veis, conforme se aumenta el gasto en euros o en dólares en los sistemas sanitarios, llega un momento, que es ahí sobre los 70 y tantos años, en que la curva se hace recta, lo que quiere decir que por más dinero que se inyecte en el sistema sanitario, no repercute en una mejora de los resultados en salud. Y esto es un dato muy, muy importante, porque quiere decir varias cosas. Primero, que a lo mejor desde ese punto, que casi es el rojo, en adelante todo el dinero que se meta es un dinero que es muy poco eficiente. No sé, que no lo podemos ahorrar. A lo mejor el sistema sanitario no está tan infradotado, sino que estamos gastando el dinero en cosas que no tienen resultados en salud. Luego también quiere decir otras cosas, que a lo mejor el sistema sanitario tiene una respuesta limitada, tiene unos límites, y además unos límites potentes para dar respuesta a los problemas de salud que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas del siglo XXI, ¿vale? En esta gráfica se ve también, aquí en esta columna, tenéis la proporción o los factores en qué proporción tienen resultados en salud y la financiación. Y hemos visto que el sistema sanitario, en la mayoría de los trabajos que se consultan ahora, dicen que puede tener como una repercusión del 10% en la salud de los ciudadanos. Depende de los trabajos que se consulten, del 10, aquí dice el 11, ¿vale? Sin embargo, consume la mayoría de los recursos económicos. La mayoría de los recursos económicos van al sistema sanitario y la repercusión sobre la salud es del 11%. Mucho más pequeña que el estilo de vida, que el ambiente o la biología humana, ¿vale? Y eso también es importante conocerlo, ¿vale? A pesar de todo esto que se conoce, los ciudadanos en general tenemos algunas creencias sobre cómo funcionan las cosas y los profesionales también. Pues no sé, queremos tener riesgo cero. A mí todos los días me pregunta alguien, ¿pero me va a pasar algo si no hago esto? Pues yo no lo sé, no existe riesgo cero, ¿no? El sistema sanitario no es infalible, sino todo lo contrario, tiene una capacidad de repercutir sobre nuestra salud muy pequeña, ¿vale? Sin embargo, los ciudadanos pensamos que las enfermedades son mala suerte, que hemos tenido la mala suerte, que es la biología, que es la... ¿no? Y eso no corresponde a lo que se conoce. Parece que a lo mejor hay que hacer un cambio de paradigma y las políticas no tan centradas en los factores de riesgo individuales de las personas, sino entender la salud como un bien colectivo, porque tendría mucho más impacto si se hicieran medidas que tuvieran una repercusión sobre la salud mucho más importante que trabajar sobre los riesgos individuales de las personas. Esto supone un cambio de política. Por ejemplo, no sé, desde que se hizo la reforma sanitaria de Alma-Ata, desde los servicios sanitarios hacemos mucho trabajo de intervenir sobre las personas que tienen riesgo, sobre los fumadores, sobre los obesos, sobre las personas sedentarias. Pero tendría mucho más impacto en términos de resultados en salud si desde lo local, desde los ayuntamientos, pues fuera muy fácil hacer actividad física en el pueblo, que los niños pueden ir caminando al colegio o que las personas pueden ir caminando en bicicleta
o bajar los puntos de contaminación. La contaminación está demostrado que es la causa de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y de mortalidad prematura con un impacto muy importante. Pues bajar los puntos de contaminación en las ciudades pues tiene una repercusión sobre la salud de todos los ciudadanos mucho más importante que todas las intervenciones individuales que se hacen desde los sistemas sanitarios, ¿vale? Y en este sentido, voy a saltarme algunas cositas para ser más breve, para que pueda entrar Rafa, ¿no? Pero en este sentido, la salud se juega en los barrios, ¿eh? La salud se juega en las condiciones de trabajo de los trabajadores, en el estrés del trabajo, en las asociaciones de padres trabajando por la actividad física de los niños, por una alimentación saludable, por un tiempo de calidad dirigido a nuestros hijos. La salud se juega en la contaminación de las ciudades y en la movilidad de las ciudades. Entonces, esto, que es como un cambio de mentalidad, es importante. ¿Qué requiere? Pues requiere ciudadanos muy comprometidos. La participación en salud, que además, o la participación en la salud y en la calidad de vida de nuestras ciudades es fundamental, y además necesita un trabajo de pedagogía muy importante para que los ciudadanos comprendan de qué estamos hablando, ¿no? Porque algunas veces esos chíos, esos prejuicios los tenemos todos, profesionales y ciudadanos que nos dediquemos a otras cosas. Entonces, comprender que en lo local hay mucho margen para tener ciudades amables, con los cuidados de las personas y sobre todo con lo que nos espera, ¿no? Los ciudadanos del siglo XXI, de mitad del siglo, pues es una expectativa de vida muy alta, con muchas personas mayores, con muchas personas cuidadoras, que son la mayoría mujeres ahora mismo. Así que lo que nos espera son ese tipo de ciudadanos, personas que necesitan que tengan una ciudad adaptada a sus necesidades y que tengan en cuenta los cuidados que vamos a necesitar. Pero la ley de todos somos afectados es lo fundamental, que va utilizando aquellas estrategias generales que proporcionen beneficios para todos, nos beneficiamos todos con muchos mejores resultados, ¿vale? Entonces esas son las cuestiones claves que yo quería plantearos, y le doy a Rafa. Sí, le doy a Rafa.